Muy bien, hermanos, hoy vamos a estar ahondando más sobre el tema de la seguridad de la fe. En el capítulo anterior estuvimos viendo estos dos aspectos en cuanto a la seguridad de la fe y la seguridad de la salvación. Veíamos ahí que cuando las personas vienen al conocimiento de la verdad o al nuevo nacimiento, no se requiere tener esa certeza de la seguridad de la salvación, dado de que estamos en un proceso de esa obra regeneradora donde el Señor quita lo malo que hay en nuestro corazón y da un corazón nuevo, un corazón renovado totalmente con nuevos afectos. Pero en ese proceso somos niños espirituales y a medida que vamos creciendo, vamos afirmando cada vez estas doctrinas tan importantes de la palabra de Dios como es la certeza de la seguridad de la salvación. Sin embargo, en esa fe para salvación, no es como decirlo así, un requisito que se pone a alguien, decir, debes tener certeza de la salvación, si no, no eres salvo. No, no es eso, ¿verdad? Sino que una cosa es la seguridad de la fe en la salvación, es una obra divina que es aplicada a nosotros, pero en el proceso que llevamos como cristianos viene esa obra de la seguridad eterna en nuestras vidas, que no dependemos por nuestras obras, nuestro esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios que cada día firma su palabra en nosotros. Sin embargo, necesitamos seguir ahondando más sobre ese tema de la seguridad de la fe, y es por eso que vamos a darle continuidad. Uno de los propósitos de este capítulo para darle continuidad al tema de la seguridad de la fe y la seguridad de la salvación, que son dos cosas diferentes, pero que a la vez están unidas una a otra, como ese gran paquete de la obra divina de la redención en los pecadores. Entonces, habiendo observado los dos círculos concéntricos, estos dos círculos se refiere a ese blanco. Si usted ha visto las imágenes de un blanco, cuando los tiradores lanzan sus flechas, pues el blanco tiene varios círculos concéntricos. Entonces viene desde la orilla hacia el centro. Obviamente quien da el blanco en el mero centro de ese círculo es el ganador o el número uno, ¿verdad? Algunos dan un poco afuera de ese centro, pero cuando se habla de estos dos círculos concéntricos exteriores en el blanco, la seguridad de la salvación, es decir, nos referimos a las dos primeras afirmaciones sobre la seguridad de la fe y la seguridad de la salvación. Así que en este capítulo vamos a considerar los tres círculos interiores, o sea, los tres círculos últimos. Vamos a ver en esta noche. El autor nos dice ahí que la siguiente y tercera afirmación es esta: la semilla de la verdadera seguridad de la salvación está presente donde quiera que haya una fe verdadera. Recordemos que esa flecha de la fe tiene como objetivo dar en el blanco, por eso estamos hablando de esos círculos concéntricos, y estos tres últimos que vamos a ver ahí es porque la flecha de la fe tiene ese blanco que nos da esa seguridad de la fe y la seguridad de la salvación eterna. Así que la semilla de la verdadera seguridad de la salvación está presente donde quiera que haya una fe verdadera, o donde quiera que Dios ha determinado salvar a pecadores. Hay una certeza de que esa semilla trae consigo esa seguridad de la salvación, aunque la persona, aunque nosotros, en ese momento determinado que Dios indicó para que Helen, para que Lurbin, para que Carlota, para que Noé, Henry, Namidia llegaran a esa fe salvadora por medio de la predicación del Evangelio, que nosotros no teníamos esa seguridad, como hemos estado viendo, pero desde la perspectiva y de la obra redentora de Dios, esa semilla
tiene la verdadera seguridad de la salvación y está presente donde quiera que personas vengan a esa fe verdadera. Así que la fe es inseparable de al menos alguna medida de la seguridad de la salvación. La fe da luz, da como resultado algún grado de seguridad de la salvación. Cuando nosotros, el Señor nos rescató y pusimos nuestra fe en Cristo, de alguna manera hubo algún grado de esa seguridad de la salvación. Si nosotros pudiésemos recordar ese momento donde, aunque a veces es difícil determinarlo, dónde fue el nuevo nacimiento, como dice la Escritura, no sabemos exactamente la hora o la fecha, algunos le ponen fecha, pero si podemos recordar en parte de cómo fue ese cambio de vida en nosotros, en ese momento hubo algún grado de seguridad de la salvación, de que estábamos pasando en ese momento de muerte a vida, de una vida de pecado a una vida entregada y consagrada al servicio de Dios. A eso se refiere con algún grado de la seguridad de la salvación. Recordamos en el momento de la conversión que hubo un fervor creciente en nuestro interior por querer escudriñar la palabra de Dios, por querer participar de las actividades, de las reuniones de iglesia. Es algo que en mi caso yo tengo muy grabado en mi mente. En ese momento que no, como les menciono, no tengo una fecha, una hora determinada, pero recuerdo que pasó y que mi corazón rebosaba de gratitud y amor hacia el Señor. Y quería yo participar y quería devorarme la Biblia porque sentía que Él había operado un cambio interno en mi vida, que ya no era aquella carga por el pecado, sentía esa paz. Entonces, en esa medida tenía ese grado de seguridad de la salvación del Señor. Sin embargo, era un bebé espiritual. Ahora, esto significa que todo creyente tiene una prevaleciente seguridad de su salvación, que supera toda duda y temor. Significa que en el campo de cada corazón creyente se ha plantado la semilla de la seguridad de la salvación. Porque fue el mensaje de la cruz, fue el mensaje del evangelio, el que nos llamó al arrepentimiento y obró en nuestro corazón como esa semilla que estaba comenzando a dar frutos en nuestra vida interna. Hermana Carlota, si me lee, por favor, el siguiente párrafo. Sí. Comenzando con la pregunta de arriba. ¿Cómo sabemos esto? Esto es así por la fe ejercida en la conversión. Recibe el espíritu de adopción. Gálatas 3:2. Corintios 4:6. Pero no, el espíritu... No, esa es siempre Gálatas 4:6. Dice Gálatas 3:2 con 4:6. Ok. Sí. Pero el espíritu de adopción da la semilla de la seguridad de salvación. Por él, los que han sido adoptados claman, Abba, Padre. Romanos 8:15, Gálatas 4:6. Tal clamor supone que en cierto grado el creyente sabe que Dios es su Padre. Este conocimiento supone alguna seguridad de la salvación. Gracias, hermana. Por ejemplo, mire que dice Gálatas capítulo 3, verso 2, que lo menciona ahí. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí se nos dice de que si recibimos ese Espíritu por las obras de la ley o por nuestras propias obras, siguiendo los mandamientos de la ley antigua, ¿no? En el Antiguo Testamento, obviamente nosotros no estábamos en esa parte, se refiere más a los judíos, en ese caso, que creían que por seguir o por cumplir las obras de la ley eran justificados, pero Pablo les dice que
¿Que recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí se reclama la naturaleza de la fe en la salvación. También en el capítulo 4, verso 6, nos dice ahí que y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nos dice ahí que todos aquellos que el Señor ha llamado para salvación, les ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello de nuestra redención en los creyentes, pero para que nosotros seamos adoptados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque antes éramos huérfanos espirituales, vagamos en este mundo sin un padre. Bueno, sí teníamos un padre que es el diablo, el padre de aquellos que desobedecen la ley de Dios, pero estábamos bajo condenación, bajo la ira de Dios, por lo cual éramos enemigos de Dios, enemigos de la cruz y todas las cosas referentes a Dios y su santidad. Pero en ese nuevo nacimiento, en esa fe salvadora, se nos ha dado, dice, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Dios que fue enviado a nuestros corazones, dice, el cual clama, Abba, Padre. Ahora nosotros podemos orar a nuestro Padre que está en los cielos, teniendo la confianza, la certeza que Él nos escucha, dado de que ya no somos enemigos más de Él. A través de Cristo hemos sido adoptados como hijos suyos y por lo tanto tenemos un libre acceso ante el trono de la gracia de Dios. También en Romanos capítulo 8, verso 15, el apóstol Pablo también se refiere a ese tema en particular. Nos dice que pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ya no operamos bajo ese espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto, refiriéndose a la pregunta, ¿cómo sabemos esto? Esto es así porque la fe ejercida en la conversión recibe el espíritu de adopción. Y por ese hecho, como decía anteriormente el párrafo, en ese grado, en esa medida, tenemos algo en cuanto a la seguridad de la salvación. Porque ya no tenemos el espíritu que operaba en nosotros, que era contrario a Dios, sino que se nos ha dado el Espíritu de Dios que mora en los creyentes y nos conduce a toda verdad y es el sello de nuestra redención, por lo cual ahora somos hijos, somos adoptados en Cristo como familia de Dios. Eso da seguridad a todo creyente, incluso en ese periodo tierno de su salvación, el saber que tiene el Espíritu de Dios. Tal clamor supone que en cierto grado el creyente sabe que Dios, su Padre, ya no está bajo el dominio de Satanás. Ha venido bajo el dominio de Dios. Este conocimiento supone alguna seguridad de la salvación. La hermana Helen, si me ayuda con el siguiente párrafo. Esto también puede ser visto en el hecho de que cada creyente está marcado por la gracia de la esperanza. La esperanza es una de las marcas de la elección. Primera Tesalonicenses 1, del 3 y 4. Y uno de los resultados del nuevo nacimiento, 1 Pedro 1:3, la seguridad de la salvación forma parte de la esencia de la esperanza y del concepto estrechamente relacionado de la confianza. 1 Tesalonicenses 1, 3 y 4. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, en esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección.
Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Bueno, como vimos en el punto anterior, que hay cierto grado de seguridad de la salvación por el hecho de que poseemos el Espíritu de Dios y que hemos sido adoptados como sus hijos. Y en este segundo punto se nos dice que también puede ser visto en el hecho de que cada creyente está marcado por la gracia de la esperanza. Y nos habla ahí de esos dos pasajes que acaba de leer Helen, que esa esperanza que hay en los cristianos es una de las marcas de la elección de Dios. Sabemos que todos aquellos que han de ser salvos es debido a esa elección soberana de Dios para un pueblo, para sí, que le adore, un pueblo que ha sido escogido de toda esa masa caída de la humanidad. Por su misericordia y según el beneplácito de su voluntad, dice que ha rescatado una gran cantidad de pecadores de en medio de esa raza humana caída, y que esa gracia de la esperanza es una marca que también nos ayuda a tener una seguridad de esa salvación y una seguridad de la fe. Notemos ahí que el pasaje de 1 Tesalonicenses, Pablo está diciendo a esta iglesia que él, acordándonos sin cesar, dice, delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. O sea, ellos habían sido alcanzados, eran parte de la comunidad, eran casa de Dios, y por eso evidenciaban en sus obras su fe. Pablo les está mencionando eso. Les menciona el trabajo de vuestro amor. O sea, que ellos trabajaban en el reino de Dios, en el servicio a sus semejantes, a los hermanos, en amor. Y también mostraban ellos esa constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Su confianza no estaba puesta en las cosas terrenales de este mundo, sino que su vida giraba en torno al reino de Dios y en el amor hacia el Señor Jesucristo. Y él dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Estas características por las cuales Pablo alababa al Señor por la iglesia en Tesalónica, demostraban que ellos en sí eran aquellos que han sido elegidos de Dios, porque él menciona que, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Luego Pedro en su carta también menciona ahí que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia resalta la grande misericordia de Dios, por la cual nos hizo renacer a todos los creyentes para una esperanza viva. Él nos salvó, nos rescató, pero no solo quedó allí. La salvación implica también aplicar a los creyentes por medio de sus promesas la esperanza viva de la certeza de las palabras de Dios son ciertas y que cada una se cumplirá en su totalidad. Si Él ha dicho que su pueblo será guardado, preservado para aquel día cuando Él venga y sean transformados todos los creyentes. Es una esperanza viva que aguardamos todos. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y menciona ahí el hecho trascendental de la resurrección de Jesucristo como primicia de todos aquellos que duermen. Dice, porque todos los cristianos vamos a pasar el suceso de la muerte física. Sin embargo, la resurrección de Cristo nos da la certeza y la esperanza de que seremos levantados también. Así que todas estas promesas, todas estas gracias son una marca de la esperanza que nos da una seguridad que nuestro peregrinaje en esta tierra no es en vano, sino que vamos hacia un lugar mejor. Y la esperanza y la confianza siempre son personales en la Biblia.
es esperanza para mí en particular. La esperanza bíblica es una expectativa personal, no es grupal, es individual. Cada uno de nosotros la debe de vivir. Es purificadora, positiva y confiada, que se dirige hacia un futuro que no hemos visto, pero que está basada en Dios y su palabra infalible. Hermana Lurbin, si me lee lo que está en la pantalla. Todo. Sí. Ok. Uy, espérenme que se me puso algo arriba y no leo. La cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Hebreos 6:19. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Primera de Juan 3:1-3. El Evangelio de Cristo es tan libre y lleno de gracia que imparte de forma inmediata esperanza y el espíritu de adopción a todo creyente, siendo así un posible obstáculo para la verdadera seguridad de la salvación. Es una comprensión débil u oscura de la gratuidad de la gracia y la inmediatez de la justificación provista en Cristo. Es posible que la incapacidad de comprender y abrazar el significado de la gracia y la justificación gratuitas solo por medio de Cristo sea la raíz de tus luchas con la seguridad de la salvación. Amén. Una vez más, ahí estos dos pasajes nos mencionan acerca de la certeza, de la seguridad de la salvación y la seguridad de la fe también. Y como Hebreos nos menciona, lo tenemos como una ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Cada vez que leemos estos pasajes de la Escritura, nos dan esa esperanza y esa seguridad. Y aunque nosotros luchamos de manera interna a causa de nuestro pecado y dudamos muchas veces acerca de esto, pero cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta que Dios es veraz, que sus promesas son eternas y han sido otorgadas por sus hijos. De esa manera, de manera gradual, nosotros incrementamos esa confianza y esa seguridad en su palabra y en la obra que Cristo ha hecho en favor de nosotros. Primera Juan también dice que miremos cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Es como decir, en lugar de que ustedes se estén viendo a sí mismos, o las circunstancias, o las aflicciones, o las tribulaciones que les acontecen, en lugar ustedes miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, Él lo afirma. ¿Qué puede ser tan extraordinario, tan valioso en este mundo de ser llamados hijos de Dios? Algo que para el ser humano no es posible en ninguna manera poder lograr por su propia fuerza ser llamado hijo de Dios. Puede dar todo su dinero a las causas sociales, puede gastar su propia vida en favor de otros, aunque tenga buena reputación estas cosas. Sin embargo, delante de Dios, como dice Isaías, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Con lo cual, qué gran privilegio ser llamados hijos de Dios por el amor del Padre, por su misericordia. Y Juan dice, eso somos. Por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a él. El mundo ama lo suyo, el mundo busca lo suyo. Y aquellos que van en pos de Cristo, siguiendo y amando sus mandamientos, el mundo no los conoce, porque no conoce a nuestro Señor. Y él continúa diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Si solo el hecho de que nuestro estado ahora no es de enemistad con Dios, sino que ahora somos hijos de Dios, Juan continúa diciéndonos como que si la cosa se pone aún mucho mejor, como una fiesta que está por venir, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y está apuntándonos a aquella patria celestial. Cuando Cristo vuelva por su iglesia, estaremos delante de él cara a cara. Y él continúa mencionando, pero sabemos que cuando él se manifieste, esto es en su segunda venida, seremos semejantes a él. ¿Por qué? Porque la razón es que nuestros cuerpos mortales se vestirán de cuerpos incorruptibles, inmortales, en esa transformación que sufrirá un cuerpo celestial. Y por esa razón, dice, le veremos, estaremos delante de él, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica, así como él es puro. Todas estas gloriosas verdades que nos dicen los pasajes, tiene con el propósito de animarnos en nuestro peregrinaje, en nuestra lucha y en nuestro combate con nuestros pecados, porque tenemos una esperanza puesta en él, cuya certeza, cuya seguridad es dada a los creyentes. Por esa razón, dice, debemos purificarnos, debemos santificarnos, así como él es puro. Qué glorioso es el evangelio de Cristo, que es tan libre y lleno de gracia, que nos imparte de esa manera inmediata la esperanza y el espíritu de adopción a todo creyente. Es inmediato al llamamiento eficaz a la salvación, aunque nuestra mente no la entienda, pero ya ocurrió en ese preciso momento. Aquellos que han sido salvados les ha dado esperanza y ese espíritu de adopción. Dice que siendo así un posible obstáculo para la verdadera seguridad de la salvación, que tengamos una comprensión débil y oscura de la gratitud de la gracia y de la inmediatez de la justificación provista en Cristo. Esto lo dice el autor porque tristemente en muchas iglesias evangélicas hoy en día se oscurece esta obra de gracia. ¿Por qué? Porque continúan imponiendo cargas a los creyentes, cargas que son difíciles e imposibles de llevar, cargas que tienen que ver con cuidar o hacer un esfuerzo para ganar su salvación, utilizando pasajes fuera de contexto como el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces afirma, mira, ahí dice que hasta el final podremos saber si en verdad hemos sido salvos. Y entonces los creyentes pasan sufriendo y afligidos porque piensan que si hoy pequé o no me porté bien delante de Dios, ya perdí mi salvación. Eso es una comprensión débil y oscura de la gratitud de la gracia y la obra eficaz de Cristo, justificando a los pecadores. Y por esa razón es la pregunta. ¿Es posible que la incapacidad de comprender y abrazar el significado de la gracia y la justificación gratuita solo por medio de Cristo sean la raíz de tus luchas con la seguridad de la salvación? Ya antes lo he mencionado, yo batallé con esta situación porque quienes me enseñaron a mí habían oscurecido estas verdades de la gracia de Dios, de la justificación en Cristo. Yo pensaba que era porque sí, yo había recibido esa salvación, pero que debía de cuidarla y haciendo mis esfuerzos propios por asegurarla. Sin embargo, vez tras vez me veía incapaz de tener esa seguridad. Fue hasta que la luz
del evangelio, de la verdad, de esta doctrina gloriosa de la justificación, de que Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, pecados pasados, presentes y futuros hasta que Él venga. Y pude encontrar ese descanso, esa confianza plena en su obra. Sí, sigo en esta lucha, en este combate con mi pecado, pero comprendo que Dios, en su infinita gracia y sabiduría, ha determinado que nuestro peregrinaje en esta tierra sea en ese proceso de santificación, de purificación, pero que ya no tiene que ver con el ganar una salvación de manera con esfuerzos humanos, sino que es la evidencia de que en realidad he sido salvo porque progreso en ese camino de la santificación. No entenderlo de esa manera es por esa razón que hay luchas internas acerca de si en realidad he sido salvo o no. El autor ahí nos dice ahora que hay grados de seguridad de la salvación. Por eso desde el capítulo anterior se nos ha venido diciendo que no se requiere tener una certeza, una seguridad de la salvación en el caso de la fe salvadora, porque cuando venimos a Cristo o Él nos llamó en esa fe salvadora, pues no teníamos esa seguridad y esa certeza, aunque desde la óptica de Dios, de su obra, ya nosotros éramos justos y teníamos esa seguridad. Sin embargo, nosotros luchamos por un tiempo con estas inseguridades. Y en ese proceso es que hay estos grados de seguridad de la salvación. Y ahí se nos dice que como punto 1, si la seguridad de la salvación es una cuestión de poseer el espíritu de adopción, hemos visto que hay ese grado de seguridad de los creyentes, porque sabemos que poseemos el espíritu de adopción y somos sus hijos. Entonces, por esa razón, ¿cómo podemos tener varios grados de la llenura del espíritu? Podemos también tener varios grados de seguridad de la salvación. Ese tema de la llenura del espíritu, dentro de la iglesia hay creyentes que están más llenos del espíritu, otros en menor grado, otros que están en ese inicio, en ese proceso. Sin embargo, poseen al Espíritu de Dios todos los cristianos. Ahora, la llenura del Espíritu nada tiene que ver con aspectos estáticos, místicos, sino ser controlados por Dios, por su palabra, en nuestra mente, en nuestras acciones. Como nos damos cuenta, en la iglesia hay más débiles, otros más fuertes. Hay grados de la llenura del Espíritu. Así también nosotros podemos tener varios grados de seguridad de la salvación. Algunos tienen más certeza, tienen más recorrido, están más saturados de la palabra de Dios, de las promesas en su vida práctica de piedad. Otros vienen comenzando, otros van en el proceso. Así que nosotros como cristianos podemos ser llenos del Espíritu, como dice Efesios 5:8. También en Efesios 4:30, a veces como creyentes podemos contristar al Espíritu. Cuando nosotros pecamos o desobedecemos, contristamos al Espíritu de Dios. No se va de nosotros. Sin embargo, se contrista el Espíritu de Dios a causa de nuestro pecado, de nuestra terquedad. Si contristamos al Espíritu, es posible que disminuya nuestra seguridad de la salvación. Si somos llenos del Espíritu, podemos experimentar más de esa seguridad. Y ese es el asunto, ¿verdad? Cuando nosotros estamos un tanto lejanos del Señor, de estos medios de gracia que nos ha dado, su palabra, la oración, el servicio en la comunidad de fe, en la predicación,
el evangelio, llevándolo a los demás, nosotros contristamos al Espíritu al no estar ejerciendo estos medios de gracia que se nos han sido dados. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos estamos alejando de estos medios de gracia? Estamos más expuestos al pecado y pecamos. Una cosa lleva a la otra. Y esta es la razón por la que hay duda de la seguridad de la salvación. Estamos alejándonos de Dios. Estamos pecando contra Dios. Tenemos esa aflicción interna de que ya no somos como los incrédulos. Tenemos el Espíritu y Él nos redarguye. Y esa tristeza por el pecado nos da a veces esa duda acerca si en realidad hemos sido salvos. Pero ¿cómo cambia la cosa cuando estamos llenos del Espíritu? Estamos saturados de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestra manera de pensar, de actuar, de servir. Hay amor ferviente por nuestros hermanos y por el reino de Dios. Y vidas así experimentan una mayor seguridad de esta salvación. Entonces, a veces es un asunto de cómo nosotros estamos ejerciendo nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con estos medios de gracia. Hermano Henry, bienvenido. Si puedes leerme lo que está en pantalla. Amén. Del mismo modo, hemos visto que la seguridad de la salvación forma parte de la esencia de la esperanza, pero la esperanza es una gracia que puede aumentar. Así como podemos crecer en la fe y amor, también podemos crecer en la gracia de la esperanza. Recuerden Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero tener más esperanza significa más seguridad de la salvación. Por eso la Biblia misma nos exhorta a ser firme en nuestro llamado y elección, según 2 de Pedro 1:10. El contexto de 2 de Pedro 1:10 es una exhortación para crecer en la gracia. Hay que compararse este versículo con el 5 y del 5 al 9. Al crecer en la gracia, y por lo tanto crecer en la gracia de la esperanza, podemos crecer en la seguridad de la salvación. Sí, ahí en los pasajes, en 1 de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estamos hablando de que en este punto vemos que la seguridad de la salvación forma parte de la esencia de la esperanza y que la esperanza es una gracia que puede ser aumentada. Y Pedro, el apóstol, ahí se está refiriendo a los hermanos, a los nacidos de nuevo, le está exhortando diciendo, tanto más procurad estar firme en vuestra vocación y elección. ¿En qué vocación? Como creyentes, en la norma de vida como creyentes, en esa elección soberana para salvación. Hemos sido salvados, pero debemos mantener, procurar firme esa vocación como creyentes. Porque dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Luego, cuando dice, debemos contrastarlo con el versículo 5 al 9, y él expone cuáles son algunas de las evidencias de aquellos que hemos sido llamados en esa elección, que mantienen firme esa vocación. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, o sea, no perezosos. La pereza nos lleva a alejarnos de Dios, a disfrutar del gozo de la salvación y por lo tanto a mermar en esa certeza de la salvación, a dudar de esa certeza de la salvación. En cambio, cuando nosotros hacemos esa vocación firme con toda diligencia, y dice por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, note ahí que todas estas cosas incrementan en esa vocación, en esa firme elección, incrementan en nuestra norma de vida cristiana. Y él dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, muchos de los cristianos dentro de la iglesia viven ociosos, no tienen frutos y experimentan una vida en derrota constante, un tipo de cristianismo mediocre. Y se preguntan, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué yo no puedo ser semejante como aquel hermano que siempre está ferviente y tiene una fe creciente? ¿Cómo quisiera ser de esta manera? Y batallan de esa manera. Bueno, muchas veces nos ha tocado. Incluyo yo en algunos momentos he tenido que pasar etapas de esa manera. Pero notemos que la Escritura nos exhorta y nos dice cuál es la norma de nuestra vida cristiana. Que no debemos de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano nunca debe de estancarse, sino que debe progresar constantemente, día con día, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Aquel que se ha estancado no puede experimentar ese deleite en este gozo de la salvación y de estar continuamente dando fruto. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué sucede? Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Las personas olvidan todas estas gloriosas verdades que están en la persona de Cristo, su justificación, el pago por el pecado. Los olvidan a causa de que se están alejando del Señor y están en peligro y dudan de esta salvación. Así que vemos que la esperanza también es un elemento, es una gracia que a nosotros nos incrementa esa seguridad de la salvación. Tenemos esperanza. Al tener más esperanza en la palabra, las promesas de Dios significan más seguridad de la salvación. De esa manera crecemos en estas cosas. Hermana Carlota, si me ayuda leyendo el siguiente párrafo. Sí. De esta afirmación se desprenden varias lecciones prácticas. Una, la seguridad de la salvación no es un asunto de todo o nada. Todo cristiano tiene alguna seguridad de su salvación. Todo cristiano puede tener más de esa seguridad. Dos, no estás condenado a tu actual medida de seguridad de salvación. Así como puedes crecer en la gracia, también puedes crecer en la seguridad de tu salvación. 3. La seguridad de la salvación no es un asunto arbitrario. Dios concede una mayor seguridad de nuestra salvación cuando hacemos uso de los medios ordinarios y cuando retira de alguien esta seguridad, a menudo se debe al descuido y el pecado. Amén. Por supuesto que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo la seguridad de la salvación. Pero estas afirmaciones se desprenden de estas lecciones prácticas. Y nos dice ahí que la seguridad de la salvación no es un asunto de todo o nada. Por eso hemos hecho bastante énfasis de la clase anterior. No debemos confundir la fe salvadora, que es el inicio en ese llamado eficaz, en el nuevo nacimiento, pero no se le pide al pecador de que debe tener certeza, como que si fuera un asunto de todo o nada en cuanto a la seguridad de su salvación.
nosotros ni supimos qué sucedió. Solo sabemos que Él nos salvó, no ocurrió algo místico ni nada de eso. Pero Él cambió nuestras vidas, nos dio nuevos afectos, deseos por amar su ley, por seguirle, por alejarnos del pecado. Pero es en ese sentido que la seguridad de la salvación no es un asunto de todo o nada, sino todos hubiésemos estado en aprietos. Todo cristiano tiene alguna seguridad de su salvación, por supuesto, con las promesas que acabamos de leer en Romanos, que se nos ha dado el Espíritu, el cual clama Abba Padre, y hemos sido adoptados. Eso nos da un cierto grado de seguridad de la salvación. Y todo cristiano puede tener más de esa seguridad. Número 2, no estás condenado a tu actual medida de seguridad de salvación, porque si fuera así, estuviéramos en dificultades. Pero no estás condenado por algunas veces tener dudas si en verdad eres cristiano. Así como puedes crecer en la gracia, también puedes crecer en la seguridad de tu salvación. Esto se va incrementando cada día. Y la salvación, la seguridad de la salvación no es un asunto arbitrario, porque no se nos pide, como dijimos antes, desde un inicio, un cristiano debe de tener plena seguridad en este asunto. Dios concede una mayor seguridad de nuestra salvación cuando hacemos uso de los medios ordinarios. Cuando retira de alguien esta seguridad, a menudo se debe al descuido y al pecado. Así que vemos, hermanos, que esas son las implicaciones en cuanto a obedecer o estar constantemente siendo lleno del Espíritu por medio de esta gracia de Dios en su palabra, de la oración, de la comunión, de participar con nuestros hermanos en el servicio a Dios en su reino. Se incrementa esa seguridad de nuestra salvación. Pero en contraste, cuando nos retiramos y somos descuidados y nos inmiscuimos en el pecado, muchas veces, incluso a veces pecados más escandalosos con otros, que esas traen consecuencias de tener esa seguridad de la salvación. Personas que se han visto involucrados en pecados escandalosos, sufren mucho en esta parte y es difícil a veces. Pues algunos evidenciaron que no era una fe genuina a causa de esta bancarrota, consecuencia del pecado, se alejaron y se volvieron al mundo porque dijeron, no, ya no tiene sentido. Al final evidenciaron que no era una fe genuina. Sin embargo, a otros que incurrieron en los mismos pecados escandalosos contra la moral, les tomó un tiempo difícil, de aflicción, de angustia. Vemos el caso de David, ¿verdad? De que era alguien escogido para ser rey, alguien que amaba al Señor con un corazón genuino. Sin embargo, en su debilidad, en su carne, él no fue a la guerra y observó a la mujer de su prójimo, un soldado, y entró él en tentación. Al final, esto le llevó a consumar su pecado de adulterio. Y no solo eso, le llevó también a asesinar a su propio soldado leal. Y qué triste lo que él pasó. Los salmos están llenos de ese lamento, de ese corazón tan afligido que sus huesos se secan. El Salmo 51, un salmo muy famoso, que le pide al Señor y dice, contra ti, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Y él lucha y dice, no quites tu espíritu de mí. Se encontró en una situación tan terrible y eso nos sucede, nos ha sucedido muchas veces cuando enfrentamos pecados complicados y el Señor pues retira de alguien esa seguridad y permite que seamos afligidos.
al final salimos perdonados por la gracia de Dios y retomamos nuevamente esa seguridad, pero así funcionan esas cosas. Ahora, la Confesión Bautista de Fe de 1689, a la cual como iglesia estamos adheridos, nos dice en el capítulo 18, en el párrafo 3, que el cristiano puede alcanzarla, esta seguridad de la salvación, sin revelación extraordinaria, con el uso correcto de los medios, y por lo tanto, es el deber de cada uno ser tanto más diligentes para hacer firme su llamado y elección. Obviamente basado en el pasaje de Primera de Pedro, que leímos que debemos hacer firme nuestro llamado y elección. ¿En qué manera? En la manera en que nos comportamos y vivimos usando estos medios de gracia de manera correcta. Ya hemos aprendido cuáles son estos medios de gracia, que son la palabra, la oración, la comunión, y ahí se desprenden los sacramentos, los santos sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, el servicio. Estos son los medios de gracia por los cuales nosotros debemos procurar afirmarlos y vivirlos en nuestra vida. Así que esto nos lleva al círculo más interno en el blanco de la seguridad de la salvación. El círculo de ese blanco, donde el arquero desea clavar su flecha, es ese último círculo que está en el centro. Es hacia donde se dirige la flecha de la fe. Y son las marcas de la gracia. Las marcas de la gracia pueden ser una ayuda importante para lograr una prevaleciente seguridad de la salvación. Debido a que el crecimiento de la gracia puede ayudarnos a crecer en la seguridad de la salvación, se deduce que hay marcas de la gracia que pueden ayudarnos a discernir que somos cristianos. Esta doctrina es bíblica y también puede ayudar a alcanzar una prevaleciente seguridad de la salvación. Por supuesto, uno puede alcanzar una gran y prevaleciente seguridad de la salvación en el mismo momento que cree en el Evangelio. Sin embargo, a veces los verdaderos cristianos se preguntan si su fe es genuina o falsa. Esto sucede cuando incurrimos en pecado y desobediencia y somos disciplinados por parte del Señor. Pero estas marcas de la gracia son una ayuda importante para nosotros para incrementar esa seguridad de la salvación. Veamos entonces de qué se trata estas marcas de la gracia. Hermana Lurbin, si me ayuda a leer hasta donde dice el primer párrafo, donde queda de la siguiente manera. El primero. Sí, el primer párrafo nada más. Permíteme ilustrar lo que quiero decir con las marcas de la gracia, por medio de un pasaje que me resultó muy útil en este asunto. Este pasaje es 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Así que Dios usó lo que los teólogos han llamado el silogismo práctico para impartirme la seguridad de la salvación. Un silogismo es una argumentación lógica. Mi uso particular del silogismo práctico se basó en 1 de Juan 3:14. Un silogismo puede ser afirmado de la siguiente manera. Sí, sí, hasta ahí. Okay. El autor cuenta una experiencia antes de pasar a ese párrafo para saber cómo es que él lo pone en la práctica, que nos puede ayudar como una marca de la gracia. El autor nos cuenta que a veces este asunto de dudar de la salvación no solamente es por pecados incurridos, puede suceder también en casos especiales con aquellos cristianos que de repente crecieron en familia o que sus padres eran pastores o sus padres eran
personas entregadas en el servicio al Señor. Ellos quizás no tuvieron una conversión dramática, ¿verdad? A veces escuchamos conversiones dramáticas de alguien que fue drogo o de alguien que vivió una vida desenfrenada. Sin embargo, cuando estas personas que crecieron en hogares cristianos no tuvieron esa experiencia dramática en su conversión, en todo caso, la doctrina de la evidencia o marcas de la gracia para ellos les son de ayuda, porque dicen, pues, no sé qué. Algunos dicen, ¿de qué me puedo arrepentir? He vivido con mis padres, he andado en seminarios, hemos servido de misioneros. Y pueden tener ese peligro de tener una autojusticia, por decir que no han pecado como los demás. Entonces, pero siempre llega ese momento donde el Señor hace sentir la culpabilidad también, en este caso de cristianos que nacieron en hogares que sus padres han sido cristianos. Sabemos que el cristianismo no se hereda, tiene que ver con la conversión personal de las personas. Entonces, en este caso, el autor San Juan lo menciona de que él fue criado en un hogar cristiano y que él era muy joven cuando por primera vez me preocupé por mi salvación, dice. Sin embargo, nunca pude alcanzar una prevaleciente seguridad de la salvación hasta que llegué al colegio universitario. Estas fueron algunas de las razones. El ambiente doctrinal de la iglesia en la que fui criado estaba contaminado por la idea de que uno podía ser salvo y aún así no mostrar marcas de la gracia. O sea, que podían vivir como quisieran pensando que eran salvos. También estaba distorsionado por la idea de que nuestro propio libre albedrío y actividad espiritual era la causa final de nuestra salvación. En parte por esto y en parte por el hecho de que crecí en un hogar cristiano y no tuve una experiencia de conversión dramática, luché por alcanzar una prevaleciente seguridad de la salvación durante muchos años. Más tarde, mientras estaba en el colegio universitario, aprendí que la salvación era toda de gracia y no una cuestión de decisión humana o libre albedrío en última instancia. También aprendí que donde quiera que Dios tocara con gracia un corazón, quedaban marcas o evidencias en el corazón y la vida de la persona. Puedes pensar en estas marcas como las huellas dactilares que Dios deja para siempre en ese corazón. Me apliqué a mí mismo esta nueva comprensión y en poco tiempo llegué a una maravillosa seguridad de mi salvación. Y es en esa parte que él menciona este pasaje, 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Y él usa este silogismo, que es una argumentación lógica para poder obtener estas marcas de la gracia. Entonces dice, el silogismo práctico es, Juan dice, entonces, por lo tanto, dice, si amamos a los hermanos, ese es como el condicionante. Si amamos a los hermanos, entonces hemos pasado de muerte a vida. Si amo a los hermanos, he pasado de muerte a vida. Dice que esa marca de gracia le ayuda a identificar si en realidad él está en la fe. ¿Y cómo lo hace? Dice usando este texto. Si yo amo a mi hermano, si veo que estoy amando a mis hermanos, entonces significa que he pasado de muerte a vida. Porque los amo, he pasado de muerte a vida. Y así se pudiera usar otros pasajes de la Escritura que son como condicionantes, que evidencian de que en verdad o son verdaderos cristianos o no lo son. Porque por el contrario, si no, todo aquel que no ama a su hermano, dice esa misma carta, dice que no ha nacido de Dios.
Hay oscuridad porque el amor de Dios se ha derramado en los corazones. No puede decir alguien que es creyente si no está dispuesto a perdonar a sus hermanos, a amarlos. Ese es el silogismo práctico. Hemos pasado de muerte a vida o permanecemos aún en muerte por no amar a nuestros hermanos. Pero también debemos tener cuidado en el uso de estos silogismos, ¿verdad? Porque no se puede sacar de esa órbita de la gracia de Dios. Porque si es sacado de esa esfera de la gracia de Dios, puede convertirse en la trampa del legalismo, de pretender estar haciendo cosas para pensar que tengo salvación. Entonces no debemos desconectarlo de la gracia de Dios en Cristo Jesús, porque solamente es por gracia y solo en Cristo, por medio de la fe, es que somos salvos. Ahí es lo que estaba mencionando, ¿verdad? Si nosotros tenemos en cuenta esto constantemente, podemos utilizar el silogismo práctico y nos puede ayudar, ¿verdad? Podemos, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podría hacer otros mandamientos del Señor que nos manda hacer y que lo podemos usar como silogismo práctico para obtener mayor seguridad al evidenciar que si estamos progresando o no en esos mandamientos santos de Dios, porque eso nos ayuda a crecer en esa seguridad de la salvación. Y ese es el propósito, que nos sirva de ayuda. Por ejemplo, otra puede ser una de las razones por las cuales el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, nos dice segunda de Pedro 2:9, creo, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, dice, pero la razón es para que seamos testigos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, dice. Ahora la pregunta es, ¿puede un cristiano mantener su fe oculta y no dar testimonio de la verdad a otros? Creo que esa puede ser una prueba, porque ningún cristiano debe de tener su luz escondida debajo de la mesa, sino que debe ser puesta en alto, con el mensaje de salvación, llevándolo a los demás, a la familia, a los compañeros y en todo lugar. Pero también, tristemente, muchos esconden su fe y son cambiantes. En la iglesia se comportan de una forma, pero en sus trabajos nadie sabe que son cristianos. ¿Por qué? Porque no muestran su fe, no evidencian su fe. Entonces ahí sí podemos aplicar este silogismo práctico si en verdad estamos en la fe, si hemos nacido de nuevo, o en realidad simplemente somos simpatizantes de la iglesia, del cristianismo, pero no hemos nacido de nuevo. Esa es una manera que podemos usarlo también. Y finalmente, antes de concluir este capítulo, déjame repasar brevemente las 5 afirmaciones que he hecho sobre la seguridad de la fe y la seguridad de la salvación. Hay un tipo de seguridad que forma parte de la esencia de la fe. Eso lo vimos al inicio, cuando nos damos cuenta que el Señor nos ha adoptado, ya no somos sus enemigos, así lo dice la Escritura, pero también se nos ha dado el Espíritu Santo. Y somos ahora hijos de Dios. Hay un tipo de seguridad que forma parte de la esencia de la fe. Otro punto es que, sin embargo, la seguridad de la salvación no forma parte de la esencia de la fe salvadora. Porque, como hemos mencionado, hay grados de seguridad de la salvación. Y a medida vamos creciendo y a medida ahondamos en los medios de gracia que el Señor nos ha dado, esa seguridad se incrementa y tenemos mayor certeza.
En cambio, cuando nos alejamos, incurrimos en pecado, se debilita en nosotros. Pero debemos verlo también desde la óptica de Dios, que ha sido acciones acabadas, finalizadas. Él dio su vida por nosotros. Hay una seguridad en base a la obra de Cristo y no de nosotros. Sin embargo, en nuestro interior luchamos con estas cosas. Otro punto es que la semilla de la verdadera seguridad de la salvación está presente donde quiera que haya una fe verdadera, donde quiera que alguien ha experimentado una salvación genuina producida por Dios y no por el poder humano. Hay una certeza de esa semilla que ha sido sembrada es verdadera. Y hay grados de seguridad de la salvación que ya lo hemos visto. También que las marcas de la gracia pueden ser una ayuda importante para lograr una prevaleciente seguridad de la salvación. Recordando las exhortaciones tanto de Pedro, como dice que debemos hacer manifiesta nuestra vocación, nuestro llamado y nuestra elección, progresando en todas estas gracias que Dios ha dado a cada creyente para perseverar, para santificación, para glorificarle a Él en todas las cosas. Así que este es el capítulo de esta noche. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede hacerlo. No, hermano, yo entendí bien. Muy bien. Quedó claro entonces, ¿verdad? La diferencia entre seguridad de la fe y seguridad de la salvación. Amén. Yo aún tengo que ver la primera parte que me perdí. Cuando la vuelva a mandar. Ah, sí. Sí, en realidad este es el complemento de la clase anterior. Ah, ok. Pero sí, ahí cuando sea la grabación la vamos a tener. Sí. Gracias. Lo esencial de esta lección es que recordemos esto siempre, que muchas veces las luchas internas en cuanto a dudar a la seguridad de la salvación se debe a causa de nuestro pecado y de no estar progresando, cultivando nuestra fe, nuestra elección en estos medios de la gracia. O sea, si no dedicamos tiempo a la lectura de la palabra, ¿cómo esperamos nosotros tener certeza, convicciones, una fe fuerte si no estudiamos la palabra de Dios? Por otro lado, si no oramos y estamos dependiendo más de nuestras experiencias o decisiones personales o intenciones del corazón, entonces vamos a vivir vidas confundidas, desorientadas, y no vamos a tener ese camino que el Señor ha trazado para que andemos por Él. Si descuidamos también nuestra participación con nuestros hermanos en la fe, al no congregarnos, si no le damos importancia al no congregarnos, o el servicio a los demás, ¿cómo podemos cultivar entonces nuestra fe? Y ahí se desprende el debilitamiento de estas promesas que son seguras, pero a causa de nuestra lejanía con Dios, hay incredulidad, hay duda, y por lo cual se minimiza esa seguridad de la salvación. Pero qué diferente es cuando crecemos, tenemos hambre y ahondamos en estos medios de gracia. En realidad no tenemos tiempo para andar pensando en otras cosas o incurriendo en tantos pecados, pues nuestra mente, nuestro corazón está entregado
a las gracias divinas y al servicio de Dios. Se incrementa totalmente la seguridad de la salvación. Descansamos en las promesas, en la esperanza viva. Disfrutamos. Hay gozo en la salvación. Entonces, es una de las cosas que debemos de atesorar esta noche en nuestro corazón. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a finalizar orando este tiempo. Y muchas gracias por conectarse. Y estemos orando unos por otros también, que es muy importante. Señor, te damos gracias en esta noche por la gracia divina que nos permite acercarnos a ti confiadamente por medio de Cristo, Señor, quien ha abierto el camino, el acceso ante tu trono. Hoy reconocemos la obra de Cristo, todo suficiente, gloriosa y santificadora. Te pedimos perdón cuando la olvidamos, cuando asumimos que las cosas son porque las merecemos, aunque no lo digamos, pero al no recordarlas y no afirmarlas en nuestra vida y no crecer en ellas, Señor, estamos como creyendo que merecemos las cosas, Padre. Y ya no es una gracia, Señor, sino que es algo que lo demandamos. Y te pedimos perdón cuando actuamos o pensamos de esa manera. Ayúdanos a tener una perspectiva correcta acerca de ti, de tu santidad, del Evangelio, de cuán, Señor, aún malvados somos, Señor, al dejar por nuestra propia cuenta nuestra vida, cuando descuidamos, Señor, estas gracias divinas, estas marcas. Señor, ayúdanos a crecer, a tener un mayor compromiso y fidelidad para contigo, Señor, porque ya no nos pertenecemos, sino que te pertenecemos a ti en cuerpo y alma, Señor. La razón de nuestra vida es glorificarte a ti en todas las cosas, Señor. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos a ser firme esta vocación y esta elección, a crecer en el conocimiento de tu verdad, de tantas cosas gloriosas en tu palabra y disfrutarlas y que sean gozo para nuestro interior, Señor. No asuntos gravosos o cargados, Señor, sino un gozo, Padre. Y si aún todavía no lo tenemos, ayúdanos a deleitarnos por medio de tu Espíritu en estas verdades gloriosas, Señor. Pero también que las podamos compartir con otros que quizás sufren por tener oscurecido el entendimiento o no conocer o no tener claridad de estas doctrinas tan maravillosas, Padre. Gracias te damos, Señor, y oramos en esta noche, dándote toda la gloria a ti por tu palabra y tu verdad, Señor. Amén y amén.